Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Lo intenté en mis fuerzas y fallé. Entendí que si no quiero seguir, ahora sé y sin reservas cantaré más de ti, menos de mí, así quiero vivir. En cada paso que tome, en cada canto que cante, en mi prueba y dolor, glorifícate. En cada paso que tome, en cada canto que cante, en mi prueba y dolor, glorifícate, Dios. Con mi vida, cada día te exalto. Toma todo lo que soy, cada aliento te lo entrego, todo es tuyo. Toma todo lo que soy, con mi vida, cada día te exalto. Toma todo lo que soy, cada aliento te lo entrego, todo es tuyo. Toma todo lo que soy, toma todo lo que soy. En cada paso que tome, en cada canto que cante, en mi prueba y dolor, glorifícate. En cada paso que tome, en cada canto que cante, en mi prueba y dolor, glorifícate, Dios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a tu programa Instrumento Escogido. Y damos muchas gracias a Dios porque en esta tarde nos permite estar compartiendo de su santa y bendita palabra. Continuamos con esta serie Pruebas de Fuego. Y el personaje de hoy es alguien que impacta la vida de cada cristiano por el mensaje que trajo a este mundo, por el propósito de Dios para su vida y su corta vida, como la entregó por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y les mandamos saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Contamos ahorita con una temperatura de 23 grados centígrados, siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, del miércoles 6 de marzo del 2024. Reciban un cordial saludo, recordándote que estamos bajo la cobertura de Neuma Multimedia y puedes localizarnos de esta manera tanto en YouTube como en Facebook. Posteriormente buscas Instrumento Escogido y aquí vas a poder ver transmisiones, programas acerca de diferentes temas que hemos realizado con el único propósito de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y de exaltar y bendecir su santo nombre. Y gracias a Dios porque una vez más nos permite estar en esta tarde, recordándote también que estamos en Facebook en forma directa como Instrumento Escogido. Y si tú estás aquí viendo el programa, puedes conectarte, puedes compartir con alguien el programa, puedes etiquetar a alguien, puedes poner aquí en los comentarios algún mensaje, algún comentario, alguna petición. Igual y seguimos orando unos por otros. Saludos aquí a mi hermano Alex Chapa. Dios te bendiga, hermanito. Les pido de sus oraciones para que Dios dé sanidad divina a mi hermano Alex Chapa. Y gracias a cada uno de ustedes porque oran tanto por su servidora,
amiga y hermana Roxana Saucedo, como por este tu programa Instrumento Escogido. Seguimos intercediendo, orando, rogando a Dios unos por otros, por nuestras familias, por las necesidades que tenemos puestas frente a Dios, esas peticiones especiales para que Dios conteste conforme sea su santa y bendita voluntad. Y gracias a Dios porque su oído, nos dice la palabra que su oído está atento a nuestro clamor. Y esa es la confianza que tenemos, que si pedimos a nuestro Dios conforme a su voluntad, Él va a hacer las cosas en su soberanía. Y siempre tu oración, ciérrala en el nombre de Jesucristo, que fue quien murió en la cruz por nuestros pecados y es el único medio por el cual podemos nosotros llegar al Padre. Y en esta tarde que estamos ahorita con las pruebas de fuego, hemos estado viendo personajes que de una manera u otra han estado viviendo, no por un pequeño tiempo, sino en algunos casos toda su vida, como el caso que vamos a estar nosotros viendo al día de hoy, en cuanto a o tiempo muy prolongado de pruebas de fuego, y cómo de esta manera este personaje que nosotros vamos a estar viendo en esta tarde está enfocado 100% desde antes de su nacimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de dar inicio, yo te comento si gustas comunicarte aquí a cabina con mi hermano Alex Chapa o bien al celular de tu servidora 844-103-0584. Puedes dejar aquí WhatsApp, un mensajito y pues bueno, de esta manera damos inicio al programa, no sin antes poner todo en manos de nuestro Dios. Padre Santo, glorifícate, Padre bendito, como dice este canto que acabamos de escuchar. Aún en la prueba y el dolor, glorificamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Porque queremos más de ti y menos de nosotros mismos, Señor bendito. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque eres fiel, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor Santo, porque tú has sido bueno con nosotros y de esta manera podemos ver tu mano poderosa a favor nuestro. Gracias, Padre. Señor bendito, ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor Santo, para que cumpla el propósito por el cual tú la estás mandando. Y gracias porque tú hasta aquí nos has bendecido. Toca corazones, Señor Santo, transforma vidas, Padre, porque eso solamente tú lo puedes hacer. Y dice tu palabra que tú vas a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, honramos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Padre, en esta tarde. En el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como te comentaba hace un momentito, el texto de esta tarde, el tema, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién fue quien lo dijo? Bueno, aquí puedes anotarlo en los comentarios. Son palabras muy conocidas, inclusive hay hasta varios cantos respecto a este tema, como el que acabamos nosotros de escuchar, y en todo momento poder nosotros glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje, sus papás, su mamá era estéril y su papá en ese momento pues era un sacerdote y fue al templo a ofrecer incienso a Dios, que se juntaban varios de los sacerdotes y de esta manera él fue. Pero bueno, el papá de este personaje se llamaba Zacarías y resulta que cuando entra al templo un ángel le da aviso de que sus oraciones han sido escuchadas y que en el tiempo conveniente pues va a tener un hijo varón y que va a abrir el camino, que va a venir a ser diferente en cuanto a la enseñanza. Y de esa manera pues él dice, bueno, ¿y cómo puedo yo reconocer qué es eso? ¿Cómo va a suceder todo aquello? Pero él le dice, bueno, por cuanto no creíste te vas a quedar
mudo. Y así fue durante todo el embarazo de su esposa Elizabeth. Entonces, Elizabeth, siendo estéril, ya ambos siendo grandes de edad, conciben y dan a luz a este pequeño bebé. Y como cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios por el cual estamos aquí. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo no sé el propósito por el cual yo estoy aquí, pide en oración a Dios para que Él te ayude a que tú puedas comprender y saber cuál es el propósito por el cual tú estés aquí. El primero de ellos es que glorifiquemos su santo y bendito nombre, que demos a conocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también que compartamos el Evangelio de Jesucristo, porque si bien, como te comentaba el día de ayer, que con tus hechos, con tu vida, puedes proclamar el Evangelio siendo diferente a las demás personas. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué te comportas diferente? Ahí es cuando nosotros debemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar a conocer el Evangelio, porque es el único camino para llegar al Padre a través de Jesucristo. Entonces, el Evangelio siempre debe ser proclamado y como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este bebé? Bueno, Juan el Bautista, este personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, no tuvo una vida fácil. Él fue único, inclusive él vestía de forma rara y se alimentó con cosas extrañas y él presentó un mensaje poco usual a los habitantes de Judea que salieron a su encuentro en regiones desoladas, ahí en el desierto, junto al río Jordán. Sin embargo, Juan el Bautista, que es conocido de esta manera, él no intentaba buscar provecho personal con su peculiaridad. Él no buscaba llamar la atención para sí mismo, él no buscaba los reflectores, sino que siempre y en todo momento, él cuando lo elogiaban o decían algo bueno hacia él, él siempre apuntalaba a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, él se propuso a obedecer fielmente la palabra de Dios. Él sabía que tenía un papel específico que cumplir en este mundo, y era el anunciar la venida del Salvador. Y esto nosotros podemos verlo en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este personaje que está hablando Isaías de años y años atrás, está hablando de Juan el Bautista. Entonces, de aquí, él iba a anunciar la venida del Salvador del mundo. Imagínate qué gran privilegio y honor tuvo este personaje. Y él fue escogido por Dios para esto. Y tú puedes decir, wow, es que pues bueno, yo no viví en aquella época. Pero al igual que Juan el Bautista, tú y yo hemos sido escogidos por Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y para decirle a la demás gente, fíjate, en aquel momento Jesús apenas iba a iniciar su ministerio y Juan ya estaba hablando de este Salvador. Tú y yo en este tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer? Anunciar a Jesucristo, porque Cristo va a venir por segunda vez. Y tú y yo necesitamos estar preparados, y las personas que nos rodean también. Porque ahora Cristo no viene en gracia a favorecernos. Él ya viene como juez. Ya no va a venir a morir en la cruz. Él ya lo hizo para que todos procedamos al arrepentimiento y que entreguemos nuestra vida a Jesucristo y reconozcamos que Cristo es el Señor. De esta manera,
Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la palabra de Dios que toda boca va a confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla se va a doblar de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo esto va a ser para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, cada uno de nosotros es lo que debemos hacer. Si tú tienes seres queridos, familiares, y no quieres que se pierdan, que estén bajo la ira de Dios, que estén alejados de Dios o que vayan a quedar en el infierno, que es lo que va a suceder, tienes que hablarles de Jesucristo, conforme nos dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo viene pronto en cualquier momento. Dice la palabra que cuando el Evangelio sea escuchado hasta lo último de la tierra es cuando Cristo va a venir. Y ahorita, fíjate, cómo con las redes sociales, con todo lo del internet y todo, dime tú si no estamos ya en los últimos tiempos. Puedes tú hablar y ver a la persona aunque esté al otro lado del mundo. Puedes tú estar conviviendo con alguien, estarle preguntando y viendo cómo estás, qué haces. A lo mejor tienes algún familiar, algún sobrino, nieto, algún conocido y que viva mucho, muy lejos y puedes comunicarte ya ahorita con la tecnología que tenemos y puedes verlos, estar al pendiente con un mensajito. De esa manera se está propagando, difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, que lo que nosotros hagamos en las redes sociales sea estar compartiendo de Jesucristo. Y con eso nos podemos dar cuenta de que Cristo viene pronto. Porque tú lo pones ahorita y no sé, hasta dicen, se hace viral porque muchísima gente ve algún video o algo, y alguna información que suben ahí a la plataforma y de esa manera llega, tú no sabes ni te das cuenta hasta dónde puede llegar un mensajito que tú llegues a compartir de Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Ahora, si lo hacemos por esos medios de comunicación ahorita ya con la tecnología, ¿cuánto más no hacerlo por nuestros seres queridos? Por tu esposo o tu esposa, si tú eres varón, por tus hijos, tus hijas, tus yernos, tus nueras, tus nietos, tus nietas, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus vecinos, tus amigos, los compañeros del trabajo, de la escuela. Debemos hacerlo. Y fue lo que hizo este hombre, un hombre valiente, que él siempre, siempre tuvo en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. Y él puso todas sus energías para cumplir con la tarea que se le había asignado. El ángel fue muy claro con su papá, con Zacarías. Pero Zacarías no se quedó con ello, sino que enseñó a su hijo a que él tenía un propósito especial en esta vida. Entonces, Lucas nos dice que Juan estuvo en el desierto cuando recibió la palabra de Dios. Juan estaba listo y esperaba. El ángel que anunció su nacimiento a Zacarías dejó en claro que este niño sería nazareo. No nazareno, no, nazareo. Y este concepto de lo que es nazareo lo tenía, por ejemplo, también Sansón, que no debían acercarse a una cosa inmunda o a algún animal muerto, que debían dejar crecer su cabello, que no beberían vino ni sidra, tenían ciertas características. Y lo principal era que eran apartados para el servicio de Dios. Juan se mantuvo fiel a esa descripción hasta el último aliento que él tuvo en esta tierra. Y este hombre de aspecto salvaje no tenía poder ni posición en el sistema político judío. No era instruido a los pies de Gamaliel como el apóstol Pablo. No fue llamado por Jesucristo para poder compartir, llevar a cabo el evangelio y poder compartir de la palabra a las demás personas. No, él no era tampoco alguien reconocido
en lo que es la política, la sociedad. Él no era de esa manera, pero él habló acerca de Jesucristo con una autoridad casi irresistible. Él hablaba de una forma tan directa que la gente se conmovía con sus palabras porque sabían que este varón, Juan el Bautista, decía la verdad. Los desafiaba a dejar el pecado y a bautizarse en forma de una señal de arrepentimiento con todo su corazón, de un arrepentimiento genuino. Les decía, saben que ustedes están en pecado y deben arrepentirse para de esta manera que pudieran ellos llegar ante la presencia de Dios. La gente respondió por cientos. Les gustaba lo que escuchaban porque él era honesto. Y aunque las multitudes lo rodeaban, él jamás buscó ser el centro. Nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la venida del Salvador. Porque fíjate, inclusive, estamos en Juan 1:19, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19. El testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que él confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues entonces ¿tú quién eres? Para que podamos dar respuesta a las personas que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Así, ¿te acuerdas como el que te acabo de leer, de allá la porción de la palabra de Dios que te acabo de leer de Isaías? Se está cumpliendo en este momento en la vida de Juan el Bautista. Dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos y les preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les dijo, respondiendo, yo bautizo con agua, mas el que está en medio de vosotros, uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa del calzado. ¿Te fijas en qué alta estima tiene Juan el Bautista a su Salvador Jesucristo? Y cómo al día de hoy se ha perdido tanto que a veces hasta se burlan de él, hay chistes, tratan de imitarlo y demás, pero es en una forma irreverente. Él dice, yo ni siquiera soy digno, ni siquiera de agachado, postrado, desatar de la correa de su calzado. Entonces, vemos cómo claramente él tenía en su corazón, en su mente, que él estaba abriendo el camino de su Salvador, de Jesucristo. Entonces, las palabras de verdad que movieron a muchos al arrepentimiento aguijoneó a otros, porque Juan el Bautista no se andaba con medias tintas. Él proclamaba a nuestro Señor Jesucristo y él lo daba a conocer. Pero él al pecado le decía pecado y de esa manera él no se detenía a señalar el pecado de las personas. Él sabía que él estaba bien delante de Dios, pero cuando la gente lo escuchaba decir acerca de lo que era el pecado real, pues decían, ¿sabes qué? O sea, a mí no me gusta porque los confrontaba. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo
la predicación de él era acerca del bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados. Y él decía que debían ser, porque fíjate, decía las multitudes que salían para ser bautizados por él. Estamos ahora en Lucas 3:8. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no era suficiente el que, ok, sí, yo creo. No, tienes que tener frutos. Igualito lo dijo Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Y de nada sirve que yo diga que soy cristiana si mis frutos distan mucho de lo que yo vivo a lo que yo digo. Entonces, fíjate la predicación de él. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque les está hablando a los judíos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, los que lo escuchaban era mensaje que los confrontaba. Pero fíjate cómo se dirigía a ellos, oh generación de víboras. Y lo que yo les acabo de comentar, pero aquí Juan el Bautista lo dice de una forma sumamente directa, dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso es, si no recibimos a Cristo en nuestro corazón y reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz a favor tuyo y mío, la ira venidera, la ira de Dios está sobre nosotros, permanece en nosotros, como nos dice en Juan 3, el último versículo. Entonces, de aquí, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que Él confrontaba. Y no solamente eso, sino que un día, en cuanto Él estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y de esa manera vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que mismo Juan el Bautista, con todas sus características especiales que él tenía, comía langosta y miel, su vestuario era de piel y de esa manera él no vivía en un palacio ni en un lugar de lujo, él vivía en el desierto, no se cortaba el cabello y sus mensajes sumamente directos. Pero cuando él ve a Jesucristo y él dice, es que ¿cómo es que yo, siendo un hombre pecador, te voy a bautizar a ti? O sea, debe ser al contrario. Pero aquí él tiene que reconocer que tiene él que hacer estas cosas para que se cumplan, como dijo mismo Jesucristo, que en él se cumplen todas las profecías y que la escritura se cumple en Jesucristo. Porque fíjate, cuando vio Juan a Jesús, posteriormente dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que se fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dio testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. La vida de Juan el Bautista no fue una vida sencilla. Estuvo apartado para el servicio de Dios desde muy pequeño. Era señalado
no era alguien del cual que tú dijeras, es que era una eminencia. No, vimos ahí su predicación es directa y es sumamente directa. Entonces, todo eso en su vida fueron pruebas de fuego que él tuvo. Y al momento de estar con nuestro Señor Jesucristo, él se reconoce como pecador y de esa manera pone en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan anunció acerca de nuestro Salvador Jesucristo y cumplió su misión. Y así como él cumplió su misión, el propósito por el cual Dios lo había mandado a esta tierra, Dios a ti y a mí nos ha dado también un propósito para vivir y nosotros podemos confiar en Dios de que Él nos guiará. A lo mejor tú puedes decir, oye hermana, pues es que yo no sé cómo puedo saber el propósito de Dios para mi vida. Yo te recomiendo que primero, todas las mañanas tú tengas un devocional, que es un tiempo tuyo con Dios. Que tú ores a Dios, le alabes, exaltes su nombre, pero también que tengas ese tiempo de estar en la presencia de Dios, alabándole, exaltándole, y Dios de una manera u otra te va a hacer saber el motivo por el cual tú estás aquí, que tú debes ser de bendición. Y en la palabra Dios se revela a cada uno de nosotros, pero no es así como que, a ver Dios, dime cuál es tu propósito y a ver, aquí, a ver, déjame le leo. Porque este es mi pueblo. No, no, no. O sea, de esa manera no es. Es en oración, es en intimidad, es en consagración de Dios. Así como Juan el Bautista se apartó para poder obedecer a Dios y servirle. Así tú y yo podemos hacerle. Entonces, al día de hoy, fíjate, Juan el Bautista tenía parte de las escrituras, lo que viene siendo del Antiguo Testamento, los profetas, los libros poéticos, que son los salmos, el Pentateuco o la Torá, y de los profetas mayores, y aún así, él, o sea, no existía el Nuevo Testamento. Esa luz que vino a través de Jesucristo diciendo que Él es la luz. Sin embargo, sabía las escrituras del Antiguo Testamento. Y así tú y yo podemos descubrir a través de la palabra de Dios las verdades que Dios quiere que sepamos. Pero fíjate, no nos conformemos a que solamente nos enseñen parte de la palabra de Dios. Tengamos un propósito de conocer más a Dios, anhelar estar en su presencia. Y así es como lo hizo Juan el Bautista. Y él lo que deseaba era que él quería más de nuestro Señor Jesucristo. Él anhelaba estar en la presencia de Jesucristo. Y así tú y yo, tal como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Cristo, que Él crezca y que tú y yo menguemos, que yo mengüe. De tal manera que debemos anhelar querer más de Jesucristo, que nosotros estemos en su presencia, anhelando estar con Él para conocerle más. Que menguemos, que nosotros sepamos y reconozcamos que nosotros no somos nada y Jesucristo sigue siendo el Rey. Jesucristo sigue siendo nuestro Salvador. Jesucristo sigue siendo todopoderoso, soberano, para que cada día nosotros le podamos conocer más y más. Vamos a escuchar este canto para honra y gloria de nuestro Dios.
y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Continuamos en tu programa Instrumento Escogido. Mandamos cordiales saludos a Enrique Altamirano, María de los Ángeles, Dios te bendiga, Manis. Miriam Saucedo, hasta Estados Unidos, Dios te bendiga, preciosa, a ti, tu marido, a tu chiquita. Paulita Saucedo, que nos dice saludos cordiales y bendiciones. Juan el Bautista, efectivamente. Ahí va una Amelia, gracias a Dios, Manis, que ya estás aquí, Dios te bendiga. Mi hermana Jessica Torres, hasta Tijuana, Dios te bendiga, preciosa. Mi hermana Titania Maltos, dice el Señor les bendiga, hermanos, Dios te bendiga. Hermanita Roxana Saucedo, gracias, hermanita, igualmente. Mi hermana Silvia Ramírez, y gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y me llegaba aquí un comentario de que cómo era que él vestía o cómo era él. Bueno, nos dice en el Evangelio según San Marcos que salían de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén y eran bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. De aquí, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Cuál era su predicación? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, él no se sentía digno de bautizar a nuestro Señor Jesucristo, pero aún con todo, pues él cumplió como debía hacerlo lo de las Escrituras. Entonces,
Cada uno de nosotros podemos ver los puntos fuertes y logros de Juan el Bautista, que él fue mensajero, el mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús. Al momento de él predicar de esa forma como lo hacía, era señalado, criticado y a mucha gente no le gustaba. Entonces no crean que su vida fue color de rosa, porque fue quien anunció, él fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y también fue un predicador cuyo tema principal fue el arrepentimiento. Y cuánta falta nos hace también al día de hoy escuchar en nuestras iglesias, en las congregaciones, el que debemos arrepentirnos de una forma genuina para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que Él gobierne y reine sobre nuestras vidas. También Juan el Bautista fue un confrontador intrépido y conocido por su notable estilo de vida. Él era inflexible. El pecado era pecado y lo que no le agrada a Dios, él te lo decía y no se andaba con medias tintas. Si una persona estaba en adulterio y le decía, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno, va a pasar esto porque tú estás en adulterio. Si el otro estaba haciendo mal, él era directo. Y es como son las escrituras. Así, si nosotros lo leemos, así es nuestro Dios que se revela a través de las escrituras. Entonces, de aquí, como él aún con todo tuvo una pequeña duda temporal acerca de la identidad de Jesucristo, manda a unos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él ya estaba encarcelado. Entonces lo habían ya metido preso y de esta manera prácticamente él ya había cumplido el propósito por el cual Dios lo había mandado. Le mandan confirmar sus propios discípulos cuando van y le preguntan a Jesús, y Jesús la respuesta que tuvo fue, ¿sabes qué? Mira, pues los cojos andan, los ciegos ven, y es anunciado a los pobres el evangelio. Entonces es como una confirmación de lo que dice el Antiguo Testamento también allá en Isaías, que estaba confirmándolo Jesucristo a través de las escrituras, haciéndoselo ver a Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo? Pues la lección que nosotros podemos aprender de esta serie de prueba de fuego, de lo que pasó Juan el Bautista, es que Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Si tú estás en el camino de Dios, pues muy probablemente sea de que seas atacado, señalado, minimizado y demás, pero si tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, eso no debe preocuparte. También otra de las lecciones de la vida de Juan el Bautista es cumplir con los deseos de Dios en la inversión más grande que se hace en la vida, que es poner nuestra mira en las cosas eternas, es el enfocarnos en nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, en la presencia de nuestro Dios. Y también el defender la verdad es lo más importante aún que nuestra propia vida. Fíjate cómo defender la verdad es más importante aún que nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y a final de cuentas, pues sucede que Juan el Bautista le dice sus verdades a Herodes, el tetrarca, y le dice pues que él había tomado por mujer a la esposa, a la mujer de Felipe su hermano, y aparte de ser adulterio, pues era también incesto. Entonces Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque lo tenían a Juan el Bautista como profeta. Pero celebrando uno de sus cumpleaños, Herodes, la hija de Herodías, o sea, su amante, pues danzó en medio y agradó a Herodes. Y él, pues le dijo, ¿sabes qué? Con juramento, le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y ella, pues instruida por su madre, le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Herodes se entristeció,
pero a causa del juramento que había hecho, ya entrado en copas, pues fue lo que hicieron. Llevaron a él a la mesa y mandó que lo decapitaran. Y así muere Juan el Bautista en la cárcel y decapitado. Y le fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella se la presentó a su madre, a Herodías. Entonces los discípulos tomaron su cuerpo y lo enterraron y fueron y le dijeron estas cosas a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, la corta vida de nuestro personaje en esta tarde, Juan el Bautista no la pasó muy bien, pero él sabía y tenía muy en claro el propósito por el cual era enviado. Y fue reconocido por nuestro Señor Jesucristo, puesto que nuestro texto clave es el siguiente que está en Mateo 11:11. La muerte de Juan el Bautista está en Mateo 14 y del 1 al 11. Y como dice Jesucristo en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesucristo le reconoció por su trabajo, su labor, su servicio, que aún su propia vida entregó Juan el Bautista. Nosotros debemos ser de personas de convicción y aún defender la palabra de Dios, la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, si es necesario o si llegamos a ese extremo. Ahorita no hay eso, pero la iglesia primitiva así lo hizo por Jesucristo, entregando su propia vida por él. Y si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero servir de una manera eficaz a Dios. Yo primero te invito a que entregues tu vida a Cristo. Y puedes hacerlo después de mí en esta oración. Padre Santo, perdóname por todos mis errores. Yo reconozco que te he fallado y he pecado contra ti. El día de hoy yo recibo a Cristo en mi corazón y quiero que Él sea el Señor de mi vida. Quiero servirte y amarte con todo mi ser, pero quiero que Cristo reine sobre mi vida. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Y siempre te recomiendo que hagas 3 cosas. 1, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes conocer más y más de Jesucristo. Y es todo un tesoro que hay en el cual tú puedes extraer esas joyas hermosas que Dios ha puesto aquí para tu vida. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Número 2, ora al Padre y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y número 3, congrégate en una iglesia cristiana donde te enseñe la palabra de Dios. Y te recomiendo, llévate una plumita o algo para que estés anotando las citas que dice el pastor o la persona que esté compartiendo de la palabra. Y llegando a tu casa puedas revisar conforme las escrituras de todo lo que te han explicado y así de esta manera que tú puedas crecer espiritualmente y depender cada día más de Dios. Y recuerda lo que aprendimos en esta tarde, que nosotros menguemos, que seamos menos para que Jesucristo sea exaltado por la eternidad, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de Maestros, el Médico de Médicos, es nuestro bendito Salvador. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes que están conectados. Dios me los bendiga grandemente. Saludos a cada uno de ustedes. Seguimos orando unos por otros, recordándote que estamos en tu programa Instrumento Escogido los lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde y el miércoles 6 de la tarde. Gracias por tus oraciones. Sigan orando por nosotros, por Neuma Multimedia, por mi hermano Alex Chapa, por Instrumento Escogido, por tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Con el favor de Dios, ya este jueves 7 me checan unos médicos, el viernes 8 me checan otros médicos, a ver qué razón, qué respuesta me dan de mi rodilla.
para que pues estoy principalmente en manos de Dios, que Él decida lo que se tenga que hacer y yo aquí estoy para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Seguimos orando unos por otros y de esta manera, gracias a cada uno de ustedes y les mando un fuerte saludo. Si Dios nos permite, nos vemos este viernes con la vida de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y cómo Dios va orquestando todo para hacer su propósito, sus planes en nuestras vidas. Vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Padre bendito, permítenos, Señor Santo, que nosotros menguemos para que Jesucristo sea exaltado, porque Él siempre reina, porque nosotros nada somos sin ti, Señor. Gracias por haberte fijado en cada uno de nosotros. Recibe la honra, la gloria, la alabanza, Padre Santo, la adoración, la gratitud en este día. Gracias por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes con el favor de Dios. Saludos.